Salí del trabajo y me encontré con un espacio de estacionamiento vacío. Mi Audi de 2022, recién pagado, había desaparecido. Llamé a mis padres, presa del pánico. Oh, cariño, relájate. Se lo dimos a Félix. Él lo necesita más. Mi hermano había destrozado 3 coches en 5 años. Este era mi primer coche nuevo. Colgué y marqué el 911. Salí del trabajo y me encontré con un espacio de estacionamiento vacío. Mi corazón se detuvo. El reluciente Audi A4 negro del que acababa de hacer el último pago el mes pasado se había ido. Desaparecido. Escaneé frenéticamente el estacionamiento, pensando que tal vez había olvidado dónde había aparcado. Cuando el pánico se apoderó de mí, llamé a mis padres. Oh, cariño, relájate, dijo mi madre con naturalidad. Se lo dimos a Félix. Él lo necesita más. Mi hermano había destrozado 3 coches en 5 años. Este era mi primer coche nuevo. Colgué y marqué el 911. La operadora me preguntó si estaba en peligro inmediato. Le expliqué entre lágrimas que mi coche había sido robado, pero no por un extraño, sino por mi propia familia. Me dijo que los agentes llegarían en breve para tomar mi declaración. Mientras esperaba en ese espacio de estacionamiento vacío, no podía dejar de temblar. A los 28 años, había pasado toda mi vida viendo a mis padres desvivirse por mi hermano mientras esperaban que yo me las arreglara sola. Al crecer en nuestro barrio de clase media en Allentown, Pensilvania, el patrón siempre era el mismo. Félix necesitaba atención especial. Félix tenía potencial si se le daba una oportunidad más. Félix era sensible y requería comprensión. Todavía recuerdo la graduación de mi instituto, cuando mis padres le regalaron a Félix un portátil nuevo para motivarlo después de que casi suspendiera el penúltimo año. Mi regalo fue una tarjeta con $20 dentro y el consejo de que trabajara duro en la universidad. Ese momento capturó perfectamente nuestra dinámica familiar. Me pagué los estudios en Penn State trabajando en 2 empleos, los fines de semana en un concurrido restaurante y por las tardes en la biblioteca de la universidad. Compartía un apartamento diminuto con otras 3 chicas para ahorrar dinero. Mis padres visitaron el campus exactamente 2 veces en 4 años. Ambas veces, principalmente para ver cómo estaba Félix, que no paraba de cambiar de carrera en un colegio comunitario a 30 minutos de distancia. Mientras tanto, yo me gradué con honores en finanzas. Conseguí un puesto de nivel inicial en una respetada firma de asesoría financiera en Filadelfia, y poco a poco, a lo largo de 6 años, ascendí a analista financiera senior. Cada ascenso fue fruto de noches en vela, certificaciones adicionales y la superación constante de mis objetivos. Nadie me regaló nada. El Audi representaba cada sacrificio que había hecho. 4 años de ahorro meticuloso, rastreando cada gasto en una hoja de cálculo, aceptando proyectos de consultoría adicionales, manteniendo a una compañera de piso en mi apartamento de un dormitorio a pesar de ganar lo suficiente para mi propio lugar. Investigué modelos durante meses, negocié agresivamente con 3 concesionarios diferentes y conseguí unas condiciones de financiación favorables. Cuando saqué ese coche del concesionario hace 2 años, fue la primera vez que sentí de verdad que mi duro trabajo se había manifestado en algo tangible, algo hermoso que me pertenecía solo a mí. Hace 3 semanas, hice el último pago. $60,000, todo pagado por mí a través de un ahorro y una planificación disciplinados. El título de propiedad seguía técnicamente a mi nombre y al de mis padres, ya que habían sido cofirmantes del préstamo para ayudarme a conseguir un tipo de interés mejor, la única ayuda financiera significativa que me habían ofrecido en mi vida adulta. Tenía planeado transferirlo únicamente a mi nombre la semana que viene. 2 agentes de policía llegaron finalmente al estacionamiento. Una mujer alta con el pelo oscuro recogido en un moño apretado, presentada como la agente Patterson, y un agente más joven llamado Reeves. Me pidieron que explicara lo que había pasado. Mi coche estaba aparcado aquí cuando llegué a las 8 de esta mañana, dije, señalando el espacio vacío. Cuando salí a las 5:30, ya no estaba. Llamé a mis padres y me dijeron que se lo habían dado a mi hermano. El agente Reeves parecía confundido. ¿Le dieron su coche a su hermano sin preguntarle? Sí, tienen una llave de repuesto. Debieron de venir a cogerlo mientras yo trabajaba. La voz se me quebró.
Yo hice todos y cada uno de los pagos de ese coche. Lo acabo de pagar el mes pasado. La agente Patterson tecleaba notas en una tableta. El coche está registrado a su nombre, señorita Newman. Está registrado a mi nombre y al de mis padres. Ellos confirmaron el préstamo, pero yo hice todos los pagos. Los agentes intercambiaron una mirada que no supe interpretar. La expresión de la agente Patterson se suavizó con lo que parecía lástima. Señorita Newman, entiendo lo molesta que es esta situación, pero si sus padres son copropietarios en el registro del vehículo, legalmente tienen derecho a usar el coche o a determinar quién lo usa. La miré incrédula. ¿Pero se lo dieron a mi hermano permanentemente sin preguntarme? Después de que yo pagara todo. La agente Patterson continuó, desafortunadamente, esto cae en el territorio de una disputa familiar, no de un robo. Como figuran en el registro, técnicamente no han robado el vehículo, así que no hay nada que pueda hacer. Mi voz sonó débil, incluso para mis propios oídos. Le sugiero que consulte con un abogado sobre sus opciones para resolver el problema de la copropiedad. Podemos documentar este incidente, pero no podemos tratarlo como un caso de vehículo robado. Tomaron mi información y presentaron un informe documentando la disputa, pero dejaron claro que no habría ningún esfuerzo de recuperación de mi coche, ni búsqueda, ni consecuencias para mis padres o Félix. Nada. Me quedé sola en ese estacionamiento mientras anochecía, sin mi coche, sin recursos y, de repente, sin siquiera una forma de volver a casa. Nunca me había sentido tan traicionada e indefensa en toda mi vida. Puedes tomar prestado mi coche esta noche si lo necesitas, dijo Jack, tendiendo sus llaves. Jack Adams era el analista más nuevo de nuestro departamento, contratado hacía solo 6 meses. No éramos especialmente cercanos, pero había escuchado mis llamadas telefónicas cada vez más desesperadas tratando de conseguir que alguien me llevara a casa. ¿Estás seguro?, pregunté, avergonzada de que toda la oficina supiera ahora de mi drama familiar. Absolutamente. Yo solo vivo a 3 calles, así que puedo caminar. Puedes dejarlo mañana por la mañana. Me entregó las llaves de su práctico Honda Civic. En lugar de ir a casa, conduje directamente a la casa de mis padres en los suburbios. La familiar casa de estilo colonial, con su césped perfecto y cestas colgantes de flores, tenía exactamente el mismo aspecto de siempre. De alguna manera, eso me enfureció más. ¿Cómo podía todo parecer tan normal cuando mi mundo acababa de ponerse patas arriba? Los coches de mis padres estaban en la entrada. Mi Audi no se veía por ninguna parte. Mi madre abrió la puerta con harina en las manos. Anna Marie, qué agradable sorpresa. Estoy preparando ese pastel de pollo que tanto te gusta para cenar. Actuaba como si nada inusual hubiera ocurrido, como si no hubiera participado en llevarse lo más valioso que poseía apenas unas horas antes. Pasé junto a ella hacia la cocina, donde mi padre estaba sentado leyendo un periódico. ¿Dónde está mi coche?, exigí. Mi padre bajó el periódico lentamente, de esa manera deliberada que tenía cuando pensaba que alguien estaba exagerando. Vamos, Annie, no hay necesidad de ese tono. ¿Mi tono? ¿Habéis robado mi coche? Mi voz resonó en la cocina. No hemos robado nada, dijo mi madre, volviendo a su masa de pastel. El coche también está a nuestro nombre, ¿recuerdas? Solo estamos dejando que Félix lo use por un tiempo. ¿Un tiempo? Mamá dijo que se lo habíais dado. Los miré, buscando cualquier señal de remordimiento. Bueno, él necesita un transporte fiable ahora mismo, explicó mi padre como si hablara con una niña. Está haciendo entrevistas para varios puestos prometedores después de ese desafortunado despido. Es su tercer despido en 2 años. ¿Y qué pasa con mi necesidad de transporte? Tengo un trabajo de verdad al que ir. Mi madre suspiró dramáticamente. Cariño, tienes un trabajo tan bueno. Puedes permitirte financiar otro coche. Félix no tiene ese lujo ahora mismo. El desdén casual hacia mi realidad financiera me dejó sin palabras. ¿De verdad no entendían que me había sacrificado durante años para no tener que pagar un coche? ¿Que mi presupuesto cuidadosamente planeado no tenía espacio para un gasto inesperado en un vehículo nuevo? Ni siquiera me preguntasteis, dije en voz baja. Simplemente lo cogisteis. Sabíamos que reaccionarías así, dijo mi padre, volviendo a su periódico.
A veces las familias tienen que compartir recursos. ¿Compartir? Pagué $60.000 por ese coche. Cada céntimo, yo sola. Bueno, nosotros ayudamos cofirmando, replicó mi madre, metiendo su pastel en el horno. ¿Por qué no te quedas a cenar? Félix debería llegar pronto, y podremos hablar de esto como adultos. Estaba a punto de negarme cuando me di cuenta de que esta podría ser mi única oportunidad para enfrentarme a Félix directamente. Me senté en la isla de la cocina, hirviendo en silencio mientras mi madre charlaba sobre los cotilleos del vecindario como si estuviéramos teniendo una noche familiar normal. 40 minutos después, oí el ronroneo distintivo del motor del Audi en la entrada. Mi coche, el que había mantenido con tanto cariño, haciéndole los cambios de aceite antes de tiempo, detallando el interior yo misma cada mes, sin comer nunca dentro para mantenerlo impecable. Félix entró pavoneándose, lanzando mis llaves, al cuenco de cerámica de la mesa de la entrada. Pareció sorprendido al verme. «Hola, hermanita». «Vaya cochazo», dijo con una sonrisa que me dio ganas de gritar. «Gracias por la mejora respecto a mi vieja chatarra». A los 32 años, mi hermano todavía tenía el mismo encanto despreocupado que lo había sacado de apuros toda su vida. Alto y atlético, con la sonrisa fácil de nuestro padre, Félix siempre se había movido por el mundo esperando que se acomodara a él, y de alguna manera, casi siempre lo conseguía. «Yo no te he dado nada», dije fríamente. «Mamá y papá cogieron mi coche sin permiso y te lo dieron a ti. Lo quiero de vuelta inmediatamente». Félix miró a nuestros padres con confusión. «Dijisteis que a Annie le parecía bien el acuerdo». «Sabíamos que le parecería bien una vez que lo pensara», dijo mi madre, poniéndome una copa de vino delante. Como si el alcohol fuera a hacer aceptable el robo de mi propiedad. Félix realmente necesita un coche fiable ahora mismo para su búsqueda de empleo. Y tú siempre has sido tan responsable y comprensiva. El sistema de navegación es increíble, continuó Félix, aparentemente ajeno a mi rabia. Y me encanta ese sistema de sonido Bang & Olufsen. Estoy pensando en añadirle esas llantas deportivas para que destaque de verdad. No vas a añadirle nada a mi coche, dije con los dientes apretados. No te vas a quedar con mi coche en absoluto. Me lo llevo de vuelta esta noche. Mi padre negó con la cabeza. Anna-Marie, estás siendo egoísta. Tu hermano tiene entrevistas la próxima semana. ¿De verdad arriesgarías su futuro por una posesión material? ¿Mi futuro no importa? ¿Mi necesidad de ir a trabajar no importa? Claro que importa, cariño, dijo mi madre, dándome una palmada condescendiente en la mano. Pero tú eres tan capaz. Tú siempre caes de pie. Félix necesita más apoyo ahora mismo. Era el mismo mensaje que había oído toda mi vida. Tu hermano necesita más. Tú te las arreglarás sola. Sentí que algo se rompía dentro de mí. El último hilo de esperanza de que mis padres alguna vez me vieran, me valoraran, me trataran con justicia. Necesito mi llave de repuesto, dije, levantándome. La que cogisteis de mi apartamento cuando vinisteis de visita el mes pasado. Mi madre pareció sobresaltada. Nosotros no cogimos. No me mientas. Ya no más. La guardo en el cajón de mi escritorio y desapareció después de vuestra visita. La quiero de vuelta ahora. Mi padre suspiró profundamente. Por esto tuvimos que ser proactivos. Tu actitud es completamente irrazonable. La llave, papá. Ahora. Le dimos ambas llaves a Félix, admitió. Necesita tenerla de repuesto en caso de emergencia. Mientras discutían sobre la cena, me deslicé al garaje donde mi padre guardaba todos los registros de mantenimiento de los coches de la familia. Buscaba la documentación de servicio del Audi que había guardado allí, pensando que podría ayudar a establecer mi propiedad. En la parte trasera del archivador, encontré algo inesperado. Una carpeta que contenía un presupuesto reciente del Precision Collision Center fechado hacía 2 días. Dentro había un presupuesto de $2.200 para reparar la puerta del lado del pasajero y el panel lateral de un Audi A4 negro, mi Audi. El presupuesto incluía fotos detalladas que mostraban un profundo arañazo y una abolladura donde el coche había sido arrastrado contra un pilar de hormigón. Mi coche perfectamente mantenido ya tenía daños significativos después de solo 2 días con Félix, y nadie se había molestado en mencionármelo.
Fotografié silenciosamente el presupuesto y el informe de daños con mi teléfono antes de volver a la cocina. Félix estaba ahora cómodamente sentado a la mesa, mientras mis padres se desvivían por él, sirviéndole una porción extra de pastel de pollo. Nadie se dio cuenta cuando me deslicé por la puerta principal, con las lágrimas corriendo por mi cara. No pueden simplemente quitarte el coche, dijo Tara con firmeza, clavando un tenedor en su ensalada. Estábamos sentadas en un rincón tranquilo de un restaurante del centro, el tipo de lugar donde los almuerzos de negocios ocurren sobre manteles blancos. Pero la copropiedad definitivamente complica las cosas. Tara Jackson y yo éramos amigas desde nuestros días de universidad en Penn State. Mientras yo me dediqué a las finanzas, ella continuó en la Facultad de Derecho y ahora trabajaba en un bufete de tamaño mediano especializado en derecho de familia. Confiaba en su experiencia legal, pero, más importante aún, confiaba en su comprensión de mi dinámica familiar. Después de años de escuchar mis historias, la policía básicamente me dijo que era mala suerte, expliqué. Que es una disputa familiar, no un robo. Tara frunció el ceño pensativamente. Técnicamente, tienen razón sobre el aspecto de la propiedad legal. Dado que tus padres están en el título, tienen derecho legal a acceder al vehículo. Pero moralmente, es un robo en toda regla. Y podríamos ser capaces de construir un caso en torno a eso, especialmente si tienes documentación que demuestre que hiciste todos los pagos. Tengo todo, le aseguré. Extractos bancarios que muestran cada pago mensual durante 2 años saliendo de mi cuenta. Los pagos del seguro, también. Registros de mantenimiento con mi firma. Bien. Trae todo eso a mi oficina mañana. También necesitaremos registros de comunicación, mensajes de texto, correos electrónicos, cualquier cosa que muestre que tus padres reconocieron que el coche era tuyo antes de este incidente. Y deberíamos documentar el estado actual del coche, también. Por si tu hermano lo daña más. Demasiado tarde para eso. Le mostré las fotos del presupuesto de reparación que había encontrado. Ya ha arañado todo el lado del pasajero. Tara hizo una mueca. Típico. De acuerdo, redactaré una carta formal exigiendo la devolución del vehículo basándome en el contrato implícito de que eras la propietaria funcional a pesar del título compartido. Puede que todavía no tenga peso legal, pero a veces una carta oficial con el membrete de un bufete de abogados es suficiente para asustar a la gente para que haga lo correcto. Jack continuó prestándome su segundo coche, un Toyota Camry más antiguo que guardaba principalmente para viajes de acampada de fin de semana. No es lujoso, pero es fiable, había dicho, rechazando mis ofertas de pagarle. Quédatelo todo el tiempo que necesites. Mientras trabajábamos hasta tarde una noche finalizando una importante presentación para un cliente, me encontré contándole a Jack toda la historia de la dinámica de mi familia, no solo la situación del coche. Para mi sorpresa, pareció genuinamente sorprendido por lo que yo consideraba normal. Espera, interrumpió durante una historia sobre la graduación de mi universidad, donde mis padres se habían ido temprano para asistir al torneo de béisbol de Félix. No se quedaron para la ceremonia, para la graduación universitaria de su hija, la que te pagaste tú misma. Me encogí de hombros. El equipo de Félix llegó a las finales estatales. Era importante para ellos. Jack me miró fijamente. Anna-Marie, eso no es normal. Así no es como se comportan las familias sanas. Algo en escucharlo de otra persona, alguien que venía de lo que él describía como una familia amorosa y comprensiva donde los logros se celebraban por igual, me hizo reevaluar toda mi historia. Quizás no estaba pidiendo demasiado. Quizás merecía algo mejor de lo que había estado aceptando. Ese fin de semana, revisé viejos extractos bancarios para construir el caso que Tara estaba preparando. Lo que descubrí me revolvió el estómago. Rastreando 5 años de registros, encontré un patrón que nunca antes había notado. Grandes retiradas de la cuenta de mis padres que correspondían con las diversas crisis de Félix. $3.000 para gastos de vivienda después de su primer desahucio. $7.000 marcados como transporte, cuando destrozó su primer coche. $12.000 etiquetados simplemente como ayuda a Félix después de que perdiera su segundo trabajo. Todo mientras habían insistido en que no podían ayudarme con la matrícula porque tenían un presupuesto fijo. Pero no estaba preparada para lo que encontré cuando investigué mis propios registros.
Pequeñas transferencias irregulares desde mi cuenta de ahorros durante mis años universitarios y principios de mi carrera. 200 por aquí, 300 por allá, sumando más de $15.000 en 6 años. Transferencias que nunca había autorizado a un número de cuenta que no reconocía. Las únicas personas que podrían haberlo hecho eran mis padres, en quienes había confiado el acceso a la cuenta durante la universidad en caso de emergencia. Habían estado desviando el dinero que tanto me costó ganar para subsidiar el estilo de vida de Félix mientras yo trabajaba en múltiples empleos y vivía a base de fideos instantáneos. El martes siguiente, tuve que dejar unos documentos fiscales que habían sido entregados en casa de mis padres en lugar de en mi apartamento. Planeé una visita rápida, de entrada por salida, cuando sabía que estarían haciendo la compra, usando la llave que nunca había devuelto después de mudarme. Acababa de recoger el correo del mostrador de la cocina cuando oí voces desde el estudio de mi padre. Debían de haber cambiado sus planes de compra. Estaba a punto de anunciar mi presencia cuando oí mi nombre. Ana Marie se calmará con el tiempo, decía mi padre. Siempre lo hace. Mientras tanto, esto resuelve el problema de transporte de Félix de forma permanente. Sigo pensando que deberíamos haberle preguntado primero, respondió mi madre, aunque su tono carecía de verdadera convicción. Pero lo hecho está. Félix, ¿estás seguro de que puedes conseguir los $8.000? Absolutamente, respondió la voz de mi hermano con confianza. Tengo algunos acuerdos en proceso que están a punto de dar grandes frutos. Tendré el dinero para finales de mes. Entonces está decidido, declaró mi padre. Te venderemos el audio oficialmente por $8.000. Haremos la transferencia del título y ese será el final de este drama. Le diremos a Ana Marie que usamos parte del dinero como entrada para un coche más práctico para ella. Estaban vendiendo mi coche de $60.000, el coche que yo había pagado por completo, a Félix, por una fracción de su valor, y los acuerdos en proceso eran obviamente una ficción. Félix no había tenido un trabajo estable en años. Sabía exactamente lo que pasaría. Mis padres le darían el dinero en secreto. Él fingiría comprar el coche legítimamente, y todos esperarían que yo aceptara esto como algo razonable. Está tan emocional con este coche, decía mi madre con una risa. Uno pensaría que era un niño lo que le habíamos quitado. Así es Ana Marie, se rió Félix. Siempre tan intensa con todo. ¿Recuerdas cómo lloró cuando le pedí prestado su libro de texto de economía y le derramé café encima? Como si fuera el fin del mundo. El libro de texto había costado $200 que había conseguido trabajando 16 horas extras, y Félix no lo había pedido prestado. Lo había tomado sin preguntar para apuntalar su futón tambaleante. Salí de la casa sin que supieran que había estado allí. Me temblaban tanto las manos que apenas pude conducir de vuelta a mi apartamento. Una vez en casa, me derrumbé en mi sofá y sollocé, no solo por el coche, sino por los 28 años que había pasado intentando ganarme el amor y el respeto equitativo de personas que nunca me lo darían. Tenemos suficiente para un caso civil, dijo Tara, extendiendo documentos sobre su escritorio. Solo los registros de pago crean un argumento sólido para la propiedad constructiva a pesar del título compartido. Pero los casos civiles llevan tiempo, y mientras tanto, ellos siguen teniendo posesión del vehículo, y están planeando transferir la propiedad a Félix por completo, añadí, explicando la conversación que había escuchado. Están creando una venta falsa para que parezca legítima. Eso en realidad nos ayuda, señaló Tara. Demuestra mala fe y reconoce que saben que el coche debería ser tuyo por derecho. De lo contrario, ¿para qué el elaborado plan? Pero necesitamos más pruebas de su engaño y del mal uso del vehículo por parte de Félix. Desarrollamos una estrategia. Documentar todo mientras construíamos un caso completo. Yo reuniría pruebas de mi propiedad, del comportamiento engañoso de mis padres y del trato irresponsable de Félix con el coche. Jack se había convertido en mi apoyo inesperado durante toda esta terrible experiencia. Su apoyo iba más allá de simplemente prestarme su coche. Escuchaba sin juzgar, ofrecía consejos prácticos y, lo más importante, reforzaba que mis sentimientos eran válidos. Mi familia nunca soñaría con quitarme algo por lo que he trabajado, dijo una noche mientras compartíamos comida para llevar en mi apartamento después del trabajo. Eso no es amor, Ana Marie. Eso es control.
Algo cálido surgió entre nosotros durante estas conversaciones, una conexión más profunda que la amistad, pero mantuve las barreras emocionales firmemente en su lugar, demasiado centrada en la situación del coche y demasiado recelosa de complicaciones adicionales. Jack se ofreció a ayudar a rastrear los movimientos de Félix a través de las redes sociales. Mi hermano era un publicador obsesivo, constantemente registrando su ubicación y etiquetándose en fotos. En un día, hicimos un descubrimiento exasperante. Félix no estaba usando mi Audi para entrevistas de trabajo, como afirmaban mis padres. Lo estaba usando para impresionar a una nueva novia. Se llamaba Heather. Según sus efusivas publicaciones, las fotos los mostraban en restaurantes caros, viajes de fin de semana a los Poconos y visitas a bodegas. Mi coche aparecía prominentemente en muchas tomas, a menudo aparcado descuidadamente en lugares donde podría ser golpeado fácilmente. 3 restaurantes en 2 días, anoté con amargura, desplazándome por su cronología. Y decían que estaba sin dinero y necesitaba el coche para entrevistas. Revisa las etiquetas de ubicación, señaló Jack. Esa bodega está a más de 100 millas de distancia. Le está haciendo muchos kilómetros a tu coche. La injusticia ardía dentro de mí. Mientras yo luchaba por gestionar mis compromisos laborales sin un transporte fiable, Félix se paseaba por el estado en citas elaboradas en mi coche, el coche por el que me había sacrificado durante años para poder permitírmelo. Comenzamos a documentar las actividades de Félix sistemáticamente, creando un registro de sus publicaciones en redes sociales que mostraban el coche. Jack incluso sugirió que ocasionalmente lo siguiéramos discretamente para reunir pruebas directas de su comportamiento con el vehículo. ¿Es eso legal?, pregunté con vacilación. Solo en lugares públicos, me aseguró Jack. Solo estamos observando, no interfiriendo. La primera oportunidad llegó ese fin de semana cuando Félix publicó sobre sus planes de asistir a un concierto en Nueva Jersey. Jack y yo nos posicionamos en el estacionamiento del lugar, y efectivamente, Félix llegó en mi Audi, conduciendo demasiado rápido antes de chirriar en un espacio de estacionamiento reducido. Lo fotografié desde la distancia mientras salía del coche, claramente intoxicado a pesar de estar al volante. A lo largo de la noche, lo documentamos consumiendo múltiples bebidas en el concierto al aire libre antes de volver a conducir mi coche a casa, desviándose ligeramente al salir del estacionamiento. Eso no es solo irresponsable, dijo Tara cuando compartí las pruebas. Eso es ilegal. Conducir bajo los efectos del alcohol es un asunto serio. Y si dañó el coche mientras conducía ebrio, eso fortalece considerablemente nuestro caso. Durante las siguientes 2 semanas, construimos un archivo completo. Félix conduciendo temerariamente. Félix aparcando en paralelo de oído, golpeando los coches de delante y de detrás. Félix arañando mi precioso Audi contra una barandilla en una carretera sinuosa y marchándose sin siquiera comprobar el daño. Cada nuevo incidente era como un cuchillo en mi corazón. El coche que había tratado con tanto cuidado estaba siendo sistemáticamente maltratado, su valor disminuyendo diariamente bajo la descuidada custodia de mi hermano. Mientras reunía documentos financieros para Tara, decidí investigar más a fondo las transferencias no autorizadas de mis cuentas. Usando el número de cuenta al que había ido el dinero, solicité información de rastreo a mi banco. Lo que descubrí me dejó sin aliento por la traición. La cuenta pertenecía a mis padres, pero con una designación especial, Fondo de Educación y Apoyo para Félix. Habían estado sacando dinero sistemáticamente de mi cuenta. Dinero que gané trabajando en múltiples empleos mientras asistía a la universidad a tiempo completo y lo colocaban en un fondo para la supuesta educación y necesidades de mi hermano. Las retiradas se remontaban a mi segundo año de universidad, cuando había añadido a mis padres a mi cuenta para casos de emergencia. Cantidades pequeñas, lo suficientemente irregulares como para que no las hubiera notado entre mis muchas transacciones, pero consistentes a lo largo de los años. Mientras yo luchaba por pagar la matrícula y trabajaba hasta el agotamiento, mi propio dinero estaba siendo desviado para apoyar los repetidos fracasos de Félix. Ya no se trataba solo del coche. Se trataba de años, de toda una vida de mis padres priorizando a Félix a mi costa. Literalmente a mi costa, con mi propio dinero. Cuando le mostré las pruebas a Tara, su compostura profesional flaqueó brevemente. Esto es indignante, dijo. Esto va más allá del favoritismo. Esto es abuso financiero. Podemos añadirlo a nuestro caso, pero honestamente, Anna Marie,
Deberías considerar presentar cargos penales. No quiero que los arresten, dije, sorprendiéndome a mí misma al darme cuenta de que, a pesar de todo, todavía me importaban mis padres. Solo quiero lo que es mío, y quiero que entiendan lo que han hecho. Entonces usaremos esto como palanca, decidió Tara. Presentaremos el cuadro completo, la propiedad del coche, las retiradas no autorizadas, la transferencia fraudulenta planeada a Félix, y exigiremos la devolución inmediata de tu vehículo, más una restitución financiera. Funcionará. Pongámoslo de esta manera, dijo Tara sombríamente. Si no lo hace, están aún más delirantes de lo que pensaba. Programé la confrontación para la cena del domingo en casa de mis padres. Reunión familiar, la llamé cuando los invité, sin dar ninguna indicación de mi verdadero propósito. Mi madre sonaba encantada de que finalmente estuviera lista para ser razonable sobre la situación del coche. Tara me acompañó como mi representante legal oficial, aunque la presenté simplemente como una amiga que se unía a la cena. Jack esperó cerca en su coche como apoyo emocional y respaldo si era necesario. Mi madre había preparado una comida elaborada, creyendo claramente que esta era una cena de reconciliación. Mi padre abrió una botella de vino caro que había estado guardando para una ocasión especial. La escena habría sido casi cómica si no fuera tan dolorosa, su certeza de que una vez más me acomodaría a su injusticia, que cedería como siempre lo había hecho antes. Félix llegó 20 minutos tarde, trayendo a Heather, la novia que había visto en sus publicaciones en redes sociales. No había pedido permiso para traer a una persona extra. Por supuesto, mi madre simplemente añadió otro cubierto sin comentarios, el tipo de acomodación que se le concedía rutinariamente a Félix, pero nunca a mí. Bueno, dijo mi padre una vez que todos estuvimos sentados, levantando su copa en un brindis por los entendimientos familiares y por seguir adelante. De hecho, respondí tranquilamente, sin tocar mi copa, de eso es exactamente de lo que trata esta cena. De entender lo que ha pasado y cómo seguimos adelante. Asentí a Tara, quien colocó un portafolio de cuero sobre la mesa y sacó una pila de documentos cuidadosamente organizados. ¿Qué es todo esto?, preguntó mi madre, su sonrisa vacilante. Pruebas, dije simplemente. Me gustaría empezar por establecer los hechos sobre mi Audi. Durante los siguientes 20 minutos, presenté metódicamente mi caso. El historial de pagos completo que mostraba que cada dólar provenía de mi cuenta, los registros de mantenimiento con mi firma, los pagos del seguro de mis fondos, los mensajes de texto y correos electrónicos de mis padres durante los últimos 2 años refiriéndose a él como el coche de Anna Marie. Mis padres intercambiaron miradas cada vez más incómodas a medida que las pruebas se acumulaban. Félix alternaba entre parecer aburrido y molesto, mientras que Heather parecía cada vez más confundida sobre por qué estaba presenciando este drama familiar. El vehículo fue comprado con mi dinero, mantenido con mi dinero, asegurado con mi dinero y consistentemente reconocido como mío por todas las partes hasta hace 2 semanas, concluí. La única razón por la que está registrado conjuntamente es porque os ofrecisteis a cofirmar el préstamo para ayudar con el tipo de interés, lo cual se presentó como un favor, no como una reclamación de propiedad. Mi padre se aclaró la garganta. Nadie está discutiendo que contribuiste financieramente al coche, Anna Marie. Pero legalmente. No he terminado, interrumpí. Algo que nunca me había atrevido a hacer antes. Pasé a las fotografías de los daños que Félix ya había infligido al vehículo. La evidencia de que bebía y conducía, las publicaciones en redes sociales que probaban que lo estaba usando para ocio en lugar de para entrevistas de trabajo. Esto es una invasión de la privacidad, protestó Félix, con la cara enrojecida. Me has estado acosando. No, he estado documentando el abuso de mi propiedad, corregí, pero todavía no hemos llegado al asunto más grave. Con manos temblorosas pero con voz firme, presenté los registros bancarios que mostraban la retirada sistemática de fondos de mi cuenta al fondo de apoyo de Félix. $15.740 en 6 años, tomados sin mi conocimiento ni permiso. El rostro de mi madre perdió todo el color. Mi padre miraba la mesa, incapaz de mirarme a los ojos. Confié en vosotros, dije en voz baja. Os añadí a mi cuenta para emergencias cuando tenía 19 años. Y usasteis esa confianza para coger mi dinero, dinero que gané trabajando 30 horas a la semana mientras mantenía una carga completa de cursos, y dárselo a Félix. No fue así, susurró mi madre. ¿Cómo fue entonces?
Por favor, explicadme cómo coger dinero de mi cuenta sin decírmelo podría ser otra cosa que no fuera un robo. Estábamos tratando de igualar las cosas, dijo mi padre, encontrando su voz. Félix necesitaba más apoyo que tú. Estábamos equilibrando los recursos dentro de la familia. ¿Robándome? Luché por mantener mi voz nivelada. ¿Sabía Félix de esto? Claro que no, dijo mi madre rápidamente. Nunca lo habríamos agobiado con el conocimiento de que su estilo de vida estaba siendo financiado por el duro trabajo de su hermana, terminé por ella. Esto es lo que va a pasar ahora. Devolveréis mi coche inmediatamente, esta noche. Me reembolsaréis cada dólar tomado de mis cuentas con intereses y transferiréis el título del coche únicamente a mi nombre, cubriendo cualquier coste asociado. La expresión de mi padre se endureció. ¿O qué? Tara habló por primera vez, su tono profesional cortando la tensión. Oh, la señorita Newman presentará cargos tanto civiles como penales por robo de vehículo y fraude financiero. La documentación que hemos recopilado constituiría un caso muy convincente. Demandarías a tus propios padres, mi madre parecía horrorizada. ¿Por posesiones materiales? Esto no es sobre posesiones, respondí. Es sobre respeto. Es sobre reconocer que merezco la misma consideración que siempre le habéis dado a Félix. Es sobre reconocer que coger algo por lo que trabajé años para permitirme está mal, sin importar vuestra justificación. Esto es ridículo, interrumpió Félix, levantándose bruscamente. Mamá y papá solo intentaban ayudarme, como siempre. Si no fueras tan egoísta. ¿Egoísta? La palabra me golpeó como un golpe físico. He pasado toda mi vida aceptando menos, esperando menos, recibiendo menos, y aún así no fue suficiente. Tuvisteis que coger lo único que era innegablemente mío. El coche ni siquiera es tan importante para mí, dijo Félix con desdén. Me las estoy arreglando bien sin tu caridad. Algo en su tono despertó mi sospecha. ¿Qué quieres decir con que te las estás arreglando bien? Pensaba que necesitabas el coche para entrevistas de trabajo. Esa es toda la razón por la que me lo quitaron. La expresión de Félix parpadeó con pánico antes de recuperar la compostura. Tengo muchas oportunidades en marcha. El Audi solo ayuda a causar la impresión correcta. ¿Qué oportunidades, Félix? No has ido a una sola entrevista de trabajo. Has estado conduciendo mi coche a restaurantes, bodegas y conciertos. Ya lo has dañado 2 veces. Lo que sea. Es solo un coche. Si tanto significa para ti. No es solo un coche. No había tenido la intención de gritar, pero años de frustración reprimida explotaron dentro de mí. Es todo lo que representa. Es cada vez que he trabajado el doble de duro para obtener la mitad de atención o apoyo. Es cada sacrificio que he hecho mientras te veía avanzar a pesar de tus fracasos, con infinitas segundas oportunidades. Es cada dólar que gané que me fue quitado para apoyar tus errores. La habitación quedó en silencio después de mi arrebato. Incluso Heather miraba con los ojos muy abiertos, alternando la vista entre Félix y yo. No lo entiendes, dijo finalmente Félix, su voz extrañamente hueca. Siempre has sido la perfecta, la inteligente, la exitosa. ¿Sabes lo que es vivir a tu sombra? Tener padres que constantemente comparan tus fracasos con los logros de tu hermana. ¿En serio estás tratando de hacerte la víctima aquí? Estaba incrédula. No sabes nada de mi vida. El rostro de Félix se contorsionó con una ira repentina. ¿Crees que estoy conduciendo tu precioso coche a bodegas? Lo estoy conduciendo para reunirme con gente que puede ayudarme a pagar mis deudas antes de que me rompan las piernas. La habitación se congeló. Mis padres parecían atónitos. ¿Qué deudas?, preguntó mi padre lentamente. Félix pareció darse cuenta de lo que había revelado. Se pasó las manos por el pelo, la agitación visible en cada movimiento. No importa. Félix, la voz de mi madre temblaba. ¿Qué clase de gente te está amenazando? Debo algo de dinero. Deudas de juego. He estado tratando de manejarlo yo mismo. ¿Cuánto dinero? La voz de mi padre era mortalmente seria. Félix no le miraba a los ojos. Alrededor de 40.000. Mi madre jadeó. ¿$40.000?
¿Cómo es posible? Empezó con poco, murmuró Félix. Apuestas deportivas, luego póker. Pensé que podría recuperarlo. Simplemente siguió empeorando. ¿Es por eso que realmente querías el coche de Ana Marie?, preguntó mi padre, la verdad finalmente amaneciendo en él. No para entrevistas de trabajo. Félix miró al suelo. Iba a venderlo. Encontré a un tipo que me dará 35.000 en efectivo, sin hacer preguntas. Me compra tiempo para averiguar el resto. La habitación estalló. Las voces de mis padres se superpusieron en shock e ira. Geater recogió su bolso y se fue sin decir palabra, claramente sin querer ser parte de esta revelación. Tara continuó tomando notas en silencio, documentando todo. Y en medio del caos, viendo cómo la realidad cuidadosamente construida de mi familia se derrumbaba, sentí una extraña sensación de claridad. Esto nunca se había tratado realmente de mí. El favoritismo de mis padres, el derecho de Félix, estaban atrapados en una dinámica disfuncional que dañaba a todos, incluso a aquellos a los que parecía beneficiar. Por primera vez, sentí pena por mi hermano. Félix salió furioso de la casa después de su confesión, ignorando mis exigencias de que dejara las llaves de mi coche. Salió chirriando de la entrada en mi Audi, conduciendo aún más temerariamente de lo habitual en su estado emocional. Mis padres se derrumbaron en recriminaciones mutuas y sop. Su imagen de familia perfecta se hizo añicos sin posibilidad de reparación. Mi madre lloraba abiertamente mientras mi padre caminaba por la sala de estar, preguntando repetidamente cómo las cosas habían llegado a este punto. Podría ir a la cárcel, decía mi padre una y otra vez, o peor, si esta es la clase de gente que creo que son. Me levanté, recogiendo los documentos que Tara me había ayudado a preparar. Me voy ahora. Ana Marie, por favor, sollozó mi madre. Tenemos que resolver esto como familia. Dejasteis de tratarme como familia en el momento en que cogisteis mi coche, respondí con calma. Pero ese ni siquiera es el verdadero problema. Dejasteis de tratarme como familia hace mucho tiempo. Eso no es justo, protestó mi padre. Siempre te hemos querido. Solo que eras más independiente, más capaz. No nos necesitabas como Félix. Todo el mundo necesita apoyo, papá. Todo el mundo necesita sentirse valorado. Simplemente aprendí a dejar de esperarlo de vosotros. Mi madre buscó mi mano, la cual retiré suavemente. Lo sentimos. De verdad, nunca quisimos hacerte daño. Solo intentábamos ayudar a Félix. ¿Permitiendo sus peores comportamientos? ¿Robándome para financiar sus errores? Eso no es ayuda. Es perjudicial para él y para mí. Los dejé con su crisis, saliendo a donde Jack esperaba en su coche. Al deslizarme en el asiento del pasajero, la coraza emocional que había mantenido durante toda la confrontación finalmente se agrietó. Jack me abrazó mientras lloraba, sin ofrecer tópicos ni soluciones, solo presencia. Cuando me recompuse, hice 2 llamadas. Primero a la policía, presentando un informe completo sobre la situación del coche con mis nuevas pruebas, esta vez con documentación de la intención de Félix de vender una propiedad que no era suya. El agente se tomó el asunto en serio. Luego a mi compañía de seguros, informando que el vehículo estaba siendo operado sin permiso y con riesgo de daño inminente. Tara me había aconsejado un paso crucial más. Usando la aplicación Audi Connect en mi teléfono, una función que Félix aparentemente no conocía, pude rastrear la ubicación del coche. El GPS lo mostraba aparcado en el Riverside Hotel, un establecimiento de lujo a unas 30 millas de la ciudad. Probablemente se va a reunir con el comprador allí, le dije a Jack. Algún trato turbio en efectivo por un coche que no posee. Deberíamos dejar que la policía se encargue, dijo Jack con cautela. Es mi intención, le aseguré. Pero quiero estar allí. Necesito ver esto hasta el final. Condujimos hasta el Riverside Hotel, llegando poco después de las 9 de la noche. Tenía a la operadora de la policía al teléfono, actualizándoles nuestra ubicación y la situación. Prometieron que los agentes estaban en camino, pero nos aconsejaron que permaneciéramos en nuestro vehículo y no nos acercáramos a Félix ni a nadie con quien pudiera reunirse. Aparcamos a una distancia segura con una vista clara de mi Audi en el estacionamiento del hotel. Después de unos 20 minutos, Félix salió del vestíbulo con 2 hombres que nunca había visto antes.
Incluso desde la distancia, parecían intimidantes, grandes, de rostro serio, con la conciencia hipervigilante de los depredadores. Mi corazón se aceleró con un miedo repentino. Estos no eran compradores de coches casuales. Eran el tipo de hombres que rompen piernas por deudas de juego. Félix les estaba mostrando el coche, abriendo el capó, abriendo el maletero. Un hombre lo inspeccionó a fondo mientras el otro mantenía una conversación con mi hermano, que parecía cada vez más nervioso, inquieto y comprobando constantemente sus alrededores. «Esos son usureros», susurró Jack innecesariamente. Ambos sabíamos lo que estábamos presenciando. La operadora pidió una actualización. 3 hombres examinando un Audi A4 negro en la esquina norte del estacionamiento, informé. Mi hermano y 2 hombres no identificados. Cuando uno de los hombres metió la mano en su chaqueta, un pensamiento aterrador me golpeó. ¿Y si no planeaban comprar el coche en absoluto? ¿Y si tenían la intención de tomarlo como pago parcial y hacerle daño a Félix en el proceso? A pesar de todos sus defectos, Félix seguía siendo mi hermano. A pesar de años de favoritismo, a pesar de llevarse mi coche, a pesar de todo, no quería que le hicieran daño físico. En ese momento de claridad, tuve que tomar una decisión entre reclamar mi propiedad inmediatamente y proteger potencialmente a mi hermano de la violencia. Le di a la operadora una descripción detallada de los 3 hombres y la ubicación exacta dentro del estacionamiento del hotel. Por favor, dígale a los agentes que esto puede ser más que una disputa por un coche, dije. Creo que hay potencial de violencia. Jack y yo permanecimos ocultos, observando cómo los hombres continuaban su inspección de mi coche. La negociación parecía tensa, con Félix cada vez más agitado. Uno de los hombres hizo una llamada telefónica, hablando brevemente antes de asentir a su compañero. Justo cuando parecían llegar a algún tipo de acuerdo, los coches patrulla entraron en el estacionamiento desde ambas entradas, con las luces parpadeando. Los 2 hombres abandonaron inmediatamente el trato del coche, caminando a paso ligero hacia un todoterreno negro aparcado cerca. Félix se quedó helado junto a mi Audi, pareciendo un animal acorralado. 2 agentes interceptaron a los hombres antes de que llegaran a su vehículo, mientras que otros se acercaron a Félix. Desde nuestra posición, no podíamos oír la conversación, pero el lenguaje corporal contaba la historia. Los hombros caídos de Félix, sus manos gesticulando, la alerta profesional de los agentes. Un agente habló por su radio, y momentos después, otro se acercó a nuestro coche. Señorita Newman, nos gustaría que viniera a verificar el vehículo y la documentación. Cruzar ese estacionamiento se sintió surrealista. Mi hermoso Audi estaba bajo las duras luces del estacionamiento, ya mostrando signos del descuido de Félix. Arañazos menores, suciedad en los pasos de rueda, tazas de café vacías visibles a través de las ventanas. El coche que había mimado durante 2 años había envejecido una década en 2 semanas. ¿Es ese su vehículo?, preguntó formalmente el agente. Sí, confirmé. Ese es mi Audi A4 de 2022. Tengo los registros de pago, la documentación del seguro y el historial de mantenimiento aquí. Félix no me miró a los ojos cuando me acerqué. Me van a arrestar, dijo sin emoción. Mi propia hermana está haciendo que me arresten. Estabas vendiendo un coche robado a gente peligrosa, respondí. ¿Qué esperabas? Estaba desesperado. Por una vez, no había encanto en su voz. Ni sonrisa fácil, solo agotamiento y derrota. Iban a hacerme daño. Ana Marie, no sabía qué más hacer. A pesar de todo, sentí un destello del instinto de hermana mayor que me habían inculcado desde la infancia. Podrías haber pedido ayuda, honestamente. Podrías haber dicho la verdad en lugar de coger lo que no era tuyo. ¿Me habrías ayudado?, preguntó, sonando genuinamente curioso. Consideré la pregunta seriamente. No lo sé, pero robarme garantizó que no lo haría. Los agentes confirmaron que tendrían que incautar el vehículo temporalmente como prueba, pero me aseguraron que me sería devuelto una vez debidamente documentado. Félix fue llevado a la comisaría para ser interrogado tanto por el robo del coche como por sus conexiones con conocidos usureros. Mientras el coche patrulla que llevaba a mi hermano se alejaba, no sentí ningún triunfo. Solo alivio de que este capítulo estuviera terminando y tristeza por la relación que quizás nunca se repararía. Hiciste lo correcto, dijo Jack en voz baja a mi lado. Por ti y por él.
Asentí, viendo cómo las luces traseras desaparecían en la noche. Lo sé. 3 meses después, aparqué mi Audi restaurado en el estacionamiento del centro de rehabilitación. La puerta del pasajero, una vez arañada y abollada, ahora brillaba con pintura fresca, indistinguible del resto del impecable acabado negro. La noche en el hotel había demostrado ser un punto de inflexión para todos en mi familia. Félix, enfrentando cargos penales por robo de vehículo y fraude, había aceptado un acuerdo con la fiscalía que requería que ingresara en un programa de tratamiento interno de 90 días por adicción al juego. Mis padres, finalmente confrontando la realidad de su comportamiento de facilitación, habían comenzado a asistir a sesiones de terapia familiar, tanto con Félix como, tentativamente, conmigo. El coche me había sido devuelto después de 2 semanas. Jack me había ayudado a encontrar un taller de chapa de buena reputación para reparar los daños, pasando los fines de semana conmigo mientras restaurábamos meticulosamente cada arañazo e imperfección. El proceso de arreglar el coche se había vuelto extrañamente terapéutico, una forma tangible de reclamar lo que era mío mientras procesaba el daño emocional más profundo. Mis padres habían transferido el título completamente a mi nombre, cubriendo todas las tasas asociadas sin protestar. También habían devuelto el dinero tomado de mis cuentas a lo largo de los años con intereses, un gesto que significaba más por su reconocimiento de la fechoría que por la restitución financiera en sí. Hoy marcaba la finalización del programa de tratamiento de Félix. Había accedido a llevarlo de vuelta a casa de nuestros padres, donde viviría temporalmente mientras establecía un plan de pago para sus deudas de juego. El acuerdo aprobado por el tribunal incluía un estricto seguimiento de sus finanzas y terapia continua obligatoria. Félix salió del edificio con un aspecto sorprendentemente saludable, con los ojos claros y una firmeza que no había visto en años. Cuando me vio, la incertidumbre parpadeó en su rostro antes de acercarse con cautela. «Gracias por venir», dijo, colocando su bolsa de lona cuidadosamente en el maletero. Después de pedir permiso primero, una pequeña pero notable señal de su recién descubierto respeto por los límites. «¿Cómo te sientes?», pregunté mientras nos alejábamos del centro. Aterrado, admitió con una sorprendente franqueza, pero más lúcido de lo que he estado en mucho tiempo. Los primeros 20 minutos pasaron en un silencio incómodo. Me concentré en conducir mientras Félix miraba por la ventana. Finalmente, habló. «Nunca me he disculpado adecuadamente contigo», dijo en voz baja. «No solo por coger tu coche, sino por todo lo anterior. Por darte por sentada. Por no ver lo duro que trabajabas mientras a mí me rescataban una y otra vez. Mantuve los ojos en la carretera. Gracias por decir eso. En el tratamiento, hablamos mucho sobre cómo la adicción afecta a las relaciones, pero he estado pensando en cómo nuestra dinámica familiar preparó el terreno mucho antes de que hiciera mi primera apuesta». Se giró para mirarme directamente. «A mí se me dio permiso para fracasar toda mi vida. A ti nunca se te dio permiso para necesitar nada». La simple verdad de su observación me golpeó con fuerza. «Eso es notablemente perspicaz». «No suenes tan sorprendida», dijo con un toque de su antiguo humor. «Nos hacen reflexionar mucho ahí dentro». «Pero en serio, Ana Marie, lo siento. De verdad que lo siento». «Lo sé», dije, y me sorprendió darme cuenta de que lo decía en serio. No estábamos mágicamente curados. Una disculpa sincera no podía borrar décadas de desequilibrio, pero era un comienzo, un reconocimiento de la realidad que hacía posible la curación futura. Mi relación con mis padres seguía siendo complicada. Su remordimiento parecía genuino, pero los viejos patrones estaban profundamente arraigados. A veces, durante nuestras cautelosas cenas familiares, todavía sorprendía a mi madre sirviendo automáticamente a Félix la porción más grande o a mi padre desestimando mi opinión mientras solicitaba la de mi hermano. La diferencia ahora era que me sentía con poder para señalar estos comportamientos, y ocasionalmente ellos mismos lo reconocían. «Te fallamos», había dicho mi padre durante una conversación particularmente emotiva. «No porque te quisiéramos menos, sino porque pensábamos que no nos necesitabas tanto. Estábamos equivocados y estamos tratando de entender cómo hacerlo mejor». Estaba aprendiendo que perdonar no significaba olvidar o permitir que los mismos patrones continuaran. Significaba reconocer el daño hecho mientras elegía no dejar que determinara mi felicidad futura. Establecí límites claros.
sin acceso a mi información financiera, sin préstamos de mis posesiones, sin expectativas de que sacrificaría automáticamente mis necesidades por las de Félix. Jack había sido mi apoyo durante todo el proceso. Nuestra amistad había evolucionado naturalmente hacia algo más profundo. Nuestras experiencias compartidas crearon una base de confianza que hizo que el romance se sintiera como una progresión natural en lugar de un riesgo. Él entendía mi historia familiar sin juzgar, pero también apoyaba mis esfuerzos por establecer dinámicas más saludables. Un resultado inesperado de toda la terrible experiencia fue mi nueva perspectiva sobre la riqueza y las posesiones. El Audi seguía siendo importante para mí como símbolo de mi duro trabajo, pero ya no derivaba mi sentido de autoestima de él ni de ningún objeto material. La verdadera seguridad, me di cuenta, provenía del autorrespeto y de relaciones saludables, no de cosas que podían ser arrebatadas. Mientras Félix y yo entrábamos en la entrada de la casa de nuestros padres, él se giró hacia mí con una sonrisa incierta. ¿Crees que alguna vez tendremos una relación de hermanos normal? No lo sé, respondí honestamente. Pero creo que podríamos tener la oportunidad de tener una mejor. Esa noche, mientras Jack y yo planeábamos un viaje de fin de semana a la costa en mi Audi restaurado, reflexioné sobre todo lo que los últimos meses me habían enseñado. Había aprendido que defenderte no es egoísta, es necesario. Que facilitar un comportamiento dañino nunca es realmente ayudar. Que el amor verdadero significa querer que alguien crezca, no mantenerlo dependiente. Lo más importante, aprendí que mi valor no estaba determinado por el reconocimiento de mis padres o por la comparación con mi hermano. Era inherente, inmutable y merecedor de respeto, tanto de los demás como de mí misma. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a familiares que se aprovecharon de tu generosidad? ¿O has estado en una situación en la que tuviste que establecer límites firmes con las personas que amas? Me encantaría leer vuestras historias en la sección de comentarios. Si esta historia te ha resonado, por favor considera darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal para más historias de la vida real y compartirlo con alguien que podría necesitar escuchar este mensaje hoy. Gracias por escuchar y recuerda que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti y por los demás es decir que no.